Hebreos 12, versículo 1. Si usted ya lo tiene, no se ponga de pie, nada más sígame por favor con su vista. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Ya estamos ahí, queridos hermanos? Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero por favor, hermanos, que no pierda de vista esta palabra o estas palabras: y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos los que estamos aquí, si somos salvos, tenemos una carrera que correr y que seguir adelante. Amén, hermanos. Carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Mi Dios que estás en los cielos, Padre, cómo necesitamos escuchar cada vez más tu palabra para animarnos, reconfortarnos. Señor, yo soy bien incompetente para poder ayudar o cambiar la vida de alguien en esta congregación. Por eso pedimos la ayuda a tu Espíritu Santo. Quita la torpeza de mis labios, la insensatez de mi corazón. Y Padre mío, rogamos que podamos escuchar tu voz en esta tarde. Se ha hecho un gran esfuerzo, Señor, en venir aquí. Se ha pagado rutas. Mis hermanos han venido con todo su corazón. No permitas que yo sea un tropiezo para que ellos salgan de este lugar de la misma manera que llegaron. Sabemos que tu palabra es poder, por eso pedimos la ayuda. Haz tú la obra, danos entendimiento, derrama tu espíritu en esta tarde. En Cristo Jesús, amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en este pasaje que todo cristiano tenemos una carrera que tenemos que correr todos los días. Tenemos una meta a la cual cada creyente tenemos que llegar. Una vez que fuimos salvos, una vez que el Señor perdonó nuestros pecados, hablamos en las escuelas dominicales, Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. El Señor quiere que cada cristiano que comienza a correr esa carrera, el deseo de Dios es que lleguemos a la meta, que lleguemos y recibamos ese premio. El día de hoy el Señor quiere que tú termines tu carrera. El día de hoy Dios quiere que yo termine mi carrera, que todos los que estamos aquí, el Señor quiere que lleguemos a esa meta. Pero desgraciadamente el día de hoy, hermanos, muchos cristianos no están llegando a su meta. Muchos cristianos no llegarán a su meta. Y hermanos, si el Señor nos habla en este pasaje que para que podamos llegar a esa meta tenemos que despojarnos del peso, pero tenemos que despojarnos también del pecado que nos asedia. ¿Está conmigo, hermanos? Es imposible que tú llegues a tu meta. Es imposible que tú llegues al final. Es imposible que tú puedas seguir corriendo esa carrera si el pecado te está asediando. Es imposible que tú y yo corramos una carrera asediados del pecado. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy están paralizados, están detenidos porque el pecado los está asediando? Y hermanos, el deseo de Dios, como ya lo mencioné, es que tú llegues a esa meta, que yo llegue a esa meta. Pero el diablo usa el pecado para imposibilitarnos, para paralizarnos, para que nos conformemos y no lleguemos a esa meta final en la cual el Señor quiere que lleguemos. El Señor dice que corramos esa carrera, que no nos quedemos paralizados, que avancemos, que lleguemos hasta el final. Pero muchos cristianos el día de hoy están paralizados. Muchos cristianos el día de hoy se han conformado, han bajado la guardia,
han aceptado el asedio del pecado. Déjame decirte qué significa asedio o asediar. Para dar una mejor ilustración, me gustaría que 7 varones me puedan ayudar, por favor. ¿Pueden venir 7 varones aquí? ¿Pueden venir? Pásale, siervo. 1, 2, 3, 7 varones. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1. ¿Alguien más? Déjese venir, sin miedo. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos falta un pilón, pero un pilón así flaquito, medio ñanguito. Véngase para acá. ¿Qué es asediar? Vamos a imaginar, hermanos, que esta es la carrera, la pista para correr. El final es saliendo del auditorio. Pueden venir todos los 7 primeros. Y quiero que hagan un círculo, hermanos, que todos se tomen de sus brazos. Y quiero que todos hagan un círculo alrededor del piloncito. Vente, piloncito. Para acá, aquí en medio. Hagan un círculo, ciérrenlo, hermano, ciérrenlo, todo. Tú en medio, hijo, tú en medio. Ay, mero, ahí está. Hijo, quiero que tú intentes avanzar hasta el final. Y ustedes van a ver la manera, agarren que no salga, ¿ok? Que no avance. Échale, hijo, échale ganas. Échale, hijo, sin miedo al éxito. Hasta ahí está bien, hijo, ya. Escúcheme bien, hermano, y no quiero que se pierda, pónganme toda su atención. Miren, hermanos, ¿qué quiere decir asediar? Rodear completamente un ejército enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Eso quiere decir asediar. Lo que están haciendo estos varones, ya tranquilo, mijo, ya, así está bien. Está bien emocionado, ¿verdad? Estos varones lo que están haciendo es asediando aquí al que está en medio. Lo están rodeando. Aunque él tenga todas las ganas y la intención de llegar allá, o de llegar a la meta, o de llegar al final, todos los que lo están asediando, él no puede salir de ese círculo, él no puede avanzar. Aunque tenga buenas intenciones, no puede salir adelante. Y hermanos, por eso la palabra del Señor nos enseña en esta tarde que si queremos correr la carrera, que si queremos llegar a la meta, que si queremos llegar al propósito de Dios, tenemos que deshacernos del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos el día de hoy tienen buenas intenciones, quieren avanzar, quieren hacer las cosas bien, quieren llegar a la meta, pero el pecado que los asedia no les permite? Intentan y quieren, pero no lo logran porque el pecado los está asediando. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuántos cristianos aquí que Dios puede usarte tremendamente, que Dios puede hacerte un tremendo capitán, una tremenda maestra de impacto, que Dios puede usar tu vida? El pecado te tiene asediado y te estás perdiendo de lo que Dios puede hacer contigo. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuántos cristianos en esta mañana ya se han cansado, se han conformado y lo han intentado y han dicho: yo quiero dejar la pornografía, pero no puedo; yo quiero dejar la mentira, pero no puedo; yo quiero dejar este pecado, pero no puedo, y por más que lo intento, fracaso? Y han dejado de correr su carrera. Cristianos en esta mañana, que te has conformado simplemente a decir: con que venga a la iglesia, con que esté aquí, ya es más que suficiente. Y sales y el asedio no te deja avanzar. Dios quiere que termines su carrera. Dios quiere que yo termine mi carrera. Pero nunca vamos a poder, hermanos, llegar hacia el final si no hacemos a un lado el pecado que nos asedia y corremos la carrera. Es imposible que este joven llegue hasta el final con el asedio de estos hermanos. De esa misma manera, tú no puedes avanzar en tu vida cristiana. Tú no puedes llegar hasta donde Dios quiere llevarte si no te deshaces del asedio que está alrededor de ti. ¿Cuántos cristianos
son asediados por el pecado, están siendo imposibilitados para poder avanzar y correr la carrera, porque no sabemos cómo deshacernos del asedio del pecado. Muchas de las veces, hermanos, yo he sido asediado por el pecado. Y el pecado me ha querido desanimar. El pecado, hermanos, ha querido que yo no corra mi carrera, que yo no llegue hasta donde Dios quiere llevarme. Y eso es una lucha constante. Estamos en un mundo lleno de pecado. Y, hermanos, el diablo es astuto. El diablo te acerca el pecado. El diablo te acerca la tentación para que ese pecado te asedie, para que no llegues a los propósitos de Dios, para que no llegues, jovencita, pura al altar. Joven, para que no llegues puro al altar, para que no seas fiel a tu esposa, varón. El diablo usa el pecado para desanimarte, para tumbarte, para que no corras la carrera en la cual el Señor nos ha llamado a correr. Amén. Todos los que estamos aquí, si somos salvos, somos llamados a correr la carrera. No somos llamados a sentarnos, no somos llamados a conformarnos, no somos llamados a bajar la guardia, no somos llamados a estar tirados, desanimados. No, somos llamados a pelear y a tener la victoria, hermanos. Dios nos llamó a la victoria. El Señor murió, dio su vida para darnos la victoria, y Él quiere que tú y yo vivamos en victoria, haciendo a un lado el asedio del pecado. Pero aquí es donde entramos al mensaje. ¿Cómo puedo deshacerme del asedio del pecado para correr mi carrera? ¿Cómo le hago? Algunos cristianos lo han intentado, y hay cristianos sinceros que en ocasiones han venido conmigo y me dicen: hermano, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer algo por Dios, yo no quiero morir y que no haga nada por el Señor. Yo quiero hacer algo, pero apenas quiero hacerlo y paz, ya no puedo. Y quiero, pero siento que no avanzo. Es por el asedio del pecado. ¿Cuántas vidas asediadas en esta mañana por el pecado? Estamos paralizadas, conformadas, cabizbajos, derrotados, porque el día de ayer hicimos algo que sabemos que no era lo correcto y el pecado te asedió. El pecado te asedió y te bajó del coro. El pecado te asedió y te quitó de la orquesta. El pecado te asedió y dejaste de dar clases. El pecado te asedió y dejaste de ser capitán. El pecado te asedió y dejaste de ser obrero. El pecado te asedió y dejaste de servir en las cunas. Y estás asediado, estás paralizado. Dios no quiere eso de tu vida. Dios quiere que avances. Dios te quiere usar, pero el pecado no te deja. Qué difícil una vida así. Qué difícil vivir una vida cristiana siendo asediado por el pecado, turbado por el pecado, y no llegar a la meta final. Qué difícil. Dios no quiere que estés así. Dios no quiere que yo esté así. Por eso Él nos enseña cómo podemos quitar el asedio que muchos estamos cargando el día de hoy. ¿Cómo me puedo deshacer del asedio del pecado? Cuando uno peca, uno se siente miserable. Y el pecado empieza a golpearse en nosotros y nos sentimos miserables. Pero de la manera, hermanos, que vamos a poder deshacernos del asedio del pecado es tomar las promesas del Señor, creer en sus promesas. Mire lo que dice la primera cosa para quitar el asedio del pecado. Primera de Juan, acompáñeme el día de hoy. Primera de Juan, vamos a estar ahí. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, estamos ahí, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué, hermanos? Para que no pequéis. Dice el Señor:
estas cosas les escribo para que no peques, dice el Señor. Yo no quiero que tú peques, porque el pecado te inmoviliza, porque el pecado te trae dolor, te trae aflicción. Dice el Señor: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y parece, todos entendemos que no debemos de pecar, amén, hermanos. Pero ahí no queda este versículo. Sigue el Señor hablando: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere, ¿qué, hermanos? Pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, hermanos, dice el Señor: hijos, estas cosas les escribo para que no pequen. Estas cosas les hablo para que no pequen. Pero hijos, si alguno hubiere pecado, no te agüites, no te paralices, no te vengas abajo. Si alguno ha pecado, recuerda, tenemos un abogado en el cielo. Gloria a Dios. No tienes que vivir paralizado. Oh, hay un abogado en los cielos que es justo. Hay un abogado que sale al encuentro cuando hemos fallado, para levantarnos, para darnos una segunda oportunidad, para que corramos nuestra carrera. Yo no quiero que peques, dice el Señor, pero si pecas, cálmate. No, yo no sirvo para nada. No, ya la regué. Ya no voy a poder salir adelante. Dice el Señor: cálmate. Hay un abogado que murió por ti. No le creas al diablo. Oh, muchos le creen al diablo y por eso están desanimados. Por eso no están corriendo. Porque se les olvida que tenemos una póliza de seguro en los cielos, que es nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo tengo seguro de carro. ¿Cuántos tienen seguro de carro aquí, hermano? Levante su mano. ¿Alguien ha sacado seguro para su carro alguna vez? Varios. Yo no quiero chocar. Yo no quiero salir de mi casa y chocar a un carro. Yo salgo mucho a carretera, por eso necesito traer seguro, porque es incierta la carretera. Y hermanos, yo no quiero chocar. Recuerdo una vez que estaba en el banco, me eché de reversa y que le pego a un taxista. Traía yo la bola de arrastre, de esas de remolque. La bola pasó por el medio de la llanta y de la polvera, le agujeré el tanque del agua, yo no sé qué tantas cosas. Y choqué. Pero en ese momento que choqué, tranquilo, aquí está el seguro. Saqué el seguro, vino el seguro. Me dijo: ¿qué pasó, caballero? No, pues me eché reversa, choqué. ¿Usted tuvo la culpa? Sí, yo tuve la culpa. No se preocupe, caballero, para eso estamos nosotros. Váyase, nosotros nos arreglamos. Oh, queridos hermanos, gloria a Dios por nuestro abogado en los cielos, ¿verdad que sí, hermanos? Oh, de repente tú no quieres pecar, pero viene la tentación, viene el diablo y te derrumba y te tumba y caes en pecado. En ese momento voltea al cielo y recuerda las promesas de Dios y dile: Señor, fallé, necesito tu ayuda. Amén, hermanos. Y te empiezas a quitar el asedio. Siéntate, hijo, gracias. Te quitas el primer asedio, recordando que el Señor es ese abogado que intercede por ti. El Señor sabe nuestras debilidades, sabe que somos hombres, sabe que nos equivocamos, sabe que fallamos. Por eso tenemos un abogado que intercede por nosotros cuando la regamos. Amén, hermanos. Para que podamos correr, tenemos que deshacernos del asedio, recordando que tenemos un abogado en los cielos que intercede por ti, a pesar de que la ha regado, a pesar de que hemos fallado. ¿Cómo nos quitamos el asedio? Recuerda que tenemos un abogado en los cielos que intercede por nosotros. Ningún cristiano debe quedarse asediado, ningún cristiano debe de quedarse imposibilitado de correr su carrera, mientras que en los cielos tiene un abogado celestial. Oh, es que yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Tienes un abogado. Segunda cosa, para poder quitar el asedio del pecado que está dentro está rodeándonos y poder correr nuestra carrera. La siguiente cosa, miren lo que dice, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos rápido.
Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ¿cómo me deshago del asedio del pecado? Juan capítulo 8, versículo número 10. Estamos ahí, hermanos. 8:10. Juan 8:10. Dice la palabra de Dios: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo, ¿qué dice, hermanos? Te condeno. Vete y no peques más. Mire lo que dice Salmos capítulo 51, por favor. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo número 17. Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Hermanos, la siguiente cosa que hace a un lado el asedio del pecado para poder correr nuestra carrera. Recuerda, hermanos, que el Señor, cuando tú vienes a Él, mire, muchas de las veces la hemos regado. Todos los que estamos aquí hemos caído en pecado, la hemos regado, hemos fallado. Y hermanos, el diablo inmediatamente, él es el primero que te impulsa a pecar, el que trae la tentación. Pero después de que has caído, es el primero que viene y te acusa. Dice la Biblia que el diablo es un acusador y te dice: no sirves, eres un perverso y eres cristiano y vas con los bautistas y el pastor Ávila es tu pastor, eres una vergüenza, mira cuántos años tienes de cristiano, mira lo que hiciste. Y el diablo viene y te acusa, amén, te acusa y te hace sentir miserable y el asedio te pesca. No sirves para nada. Ya la regaste, qué vergüenza. Esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, había pecado, había quebrantado la ley. Una adúltera merecía ser apedreada. Y los hombres utilizados por el diablo con la misma actitud diabólica de acusar. Por eso, queridos hermanos, tú y yo no somos nadie para acusar al caído, amén. Nadie te puso por juez. Cristo mismo dijo: ni yo condeno. ¿Quién eres tú para condenar? Amén. Esta mujer viene delante del Señor y le dice: todos los hombres decían, la ley dice que debe de ser apedreada porque fue sorprendida en pecado. Señor Jesucristo le dice a la multitud: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Acusados por su conciencia, cada uno se regresó. Y aquel que tenía la autoridad para condenar, aquel que tenía la autoridad para pisotear, para agarrar la piedra más grande y aventársela a esa mujer, gloria a Dios que nuestro Dios es misericordioso, amén, hermanos. Volteó y vio a esa mujer con una carga, con un corazón quebrantado, avergonzado porque había pecado y justamente merecía la muerte. Pero aquel juez justo volteó y le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. David, hermanos, había cometido asesinato. David había matado a Urías Eteo para cubrir su pecado de adulterio. David merecía la muerte. David había pecado tremendamente, pero David quería seguir corriendo la carrera y David conocía al Señor, y por eso dice en Salmo 51: Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, hermanos. Oh, hermanos, para quitar el asedio del pecado, cuando te está asediando y no te deja correr y sí la ha regado, hermanos, recuerda que tenemos un Dios que es misericordioso, amén, hermanos. Y quítate ese asedio. Gracias, hijo. Ese asedio se va quitando poco a poco cuando recordamos
las promesas del Señor. O a veces nos sentimos tan viles, a veces nos sentimos tan sucios porque hemos fallado, pero venimos a Él y nos damos cuenta que Él es misericordioso, nos damos cuenta que Él no condena. Quizás si alguien más supiera lo que hicimos, nos condenaría, nos arrojaría una piedra, pero gloria a Dios que vamos ante Él y Él nos ama y tiene misericordia y nos perdona, hermanos. Gloria a Dios por nuestro Dios. Y el pecado se va haciendo cada vez menos fuerte cuando recordamos las promesas del Señor, que tenemos en el cielo un abogado. Si has pecado, recuerda que tienes un abogado. Si has pecado, recuerda que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Pero ¿qué más va debilitando al pecado que te asedia? Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. ¿Qué más quita el asedio? Proverbios capítulo 28, versículo número 13. ¿Estamos ahí, hermanos? 28:13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué, hermanos? Misericordia. Oh, hermanos, escúchame bien, por el amor del Señor. No tienes que vivir asediado del pecado. Hay muchos de ustedes que quizás han fallado en la semana pasada o antepasada y estás cargando el asedio de pecado y no te deja avanzar y estás desanimado. ¿Cuántos a lo mejor han dicho: ya no voy a ir a la iglesia porque fallé y me siento mal y me siento avergonzado y yo ya no soy digno de saludar a los hermanos, y te sientes mal? Hermanos, otra de las cosas que quita el asedio del pecado, escúchame bien, es la confesión. Amén, hermanos. Muchos nada más nos sentimos mal. Oh, la regué, y estamos ahí cargando con nuestra conciencia que nos acusa, el diablo que nos acusa, y estamos turbados y se nos va el gozo. Por eso David dice: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente, porque había pecado, se sentía mal, se sentía miserable. Pero lo que nos ayuda a que el pecado empiece a dejar de asediarnos es la confesión. Llegar delante del Señor y decirle: Señor, tú eres mi abogado. Señor, el corazón contrito y humillado no desprecias. Y Señor, vengo ante ti confesando mi maldad. Amén, hermanos. Gloria a Dios que no tenemos que ir a confesarnos con un pastor o con un sacerdote. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Dice la Biblia: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro, para alcanzar esa misericordia. Hermanos, para deshacer el asedio del diablo, ve delante del Señor y confiesa tu pecado. Si hoy estás siendo asediado por el pecado, martirizado por el pecado, ven al altar y dile: Señor, tú sabes lo que he hecho, he visto cosas malas, he fumado, he maldecido. Señor, tú sabes, perdóname. Amén. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos, gracias hermano, uno de ellos puesto de pie, como muchos que están paralizados, asediados por el pecado, que nunca terminarán su carrera, diciendo: Señor, gracias, porque no soy como este. No se había dado cuenta que el pecado del orgullo y tantos pecados estaban asediándolo, de forma que él tampoco podía estar corriendo su carrera. Pero había un segundo hombre tirado en el altar, confesando pecado, queriendo que el asedio del pecado se fuera, diciendo: Señor, sé propicio a este hombre pecador. Señor, he hecho lo malo. Señor, perdóname. Ese hombre que confesó pudo correr su carrera porque entendió que tenía que quitarse el asedio del pecado. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Y cuántos cristianos, por no confesar, teniendo a un sumo sacerdote que intercede por ti,
teniendo un abogado que intercede por ti, decides quedarte paralizado y no correr tu carrera porque no quieres venir a confesar delante de él tu falta. Amén, hermanos. Cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quitamos otro asedio cuando viene confesión a nuestra vida. Necesitamos venir al Señor y confesar nuestro pecado. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no va a poder avanzar, no va a poder correr su carrera. El que lo encubre no avanza, pero el que lo confiesa y se aparta puede terminar su carrera. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos ocultando nuestro pecado? Nadie lo sabe. Nadie te ha visto, pero tú sabes que estás asediado y no puedes avanzar y no tienes gozo y no tienes paz y estás desanimado. Pero Dios en los cielos sí lo sabe y está esperando que confieses tu falta delante de Él. Amén. Necesitamos quitar el asedio del pecado para poder correr, pero no solamente es confesar nuestro pecado, sino creer también en el perdón de Dios. Mira lo que dice Isaías. Muchos se quedan hasta aquí nada más. Isaías, acompáñame. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Isaías 1, versículo 8. Perdón, 1:18. El Señor hace una invitación y mira lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué dice, hermanos? Lana. Oh, hay muchos cristianos, hermanos, escúcheme bien, hay muchos cristianos que sí confiesan su pecado. ¿Intenta salir, hijo? No, tu hijo, el del medio. No, pero macícense. Dale, intenta salir. Aún ahí es difícil que él pueda salir de ese asedio. Escúchame bien, muchos cristianos sí venimos y confesamos nuestro pecado. Sí creemos en su misericordia, sí creemos que Él es nuestro abogado, pero muchos cristianos no creemos que Dios nos ha perdonado. Y sigues asediado. Vas con el Señor. Señor, he pecado. Señor, he hecho lo malo. Perdóname. Y el Señor te ha perdonado. Pero te levantas y sigues asediado y sigues turbado y te sigues sintiendo sucio por la razón de que no has creído que tus pecados han sido perdonados. Oh, hijitos míos, dice la palabra del Señor, tenemos un abogado, pero también dice la Biblia, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Oh, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, hermanos. Otra de las cosas que quita el asedio del pecado es creer que cuando venimos a Él, Él nos perdona, Él lava nuestros pecados y nos deja nuevamente limpios para poder correr nuestra carrera en paz. Algunos de ustedes fallaste hace un mes, 2 meses, y si viniste a Él y le confesaste tu pecado, pero no has creído que Él te ha perdonado. Él dice en su palabra que si venimos a Él, Él nos limpia de nuestra maldad. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando le crees a Él, gracias, hermano, cuando le crees a Él, ese asedio se va haciendo más débil. Crees en sus promesas, crees que Él te ha perdonado, crees que Él te ha lavado con su sangre. Dice la Biblia, hermanos,
que el Señor toma nuestros pecados, los arroja a lo profundo de la mar, y gloria a Él, no se acuerda más de ellos. Amén, hermanos. El Señor, cuando vienes a Él, Él te limpia, Él te perdona. Y hermanos, por eso ese asedio se empieza a hacer más pequeño cuando tú crees en las promesas de Dios. Aunque el diablo venga y te diga: mira lo que hiciste, mira la falta tan grande que cometiste, tú volteas y dices: la sangre de Jesucristo limpia todos mis pecados. Sí, fallé, pero su sangre me ha perdonado, su sangre me ha lavado, y yo puedo seguir adelante corriendo mi carrera. Amén. Oh, ya basta de estar desanimados, ya basta de estar derrotados, ya basta de sacar excusas por las cuales no estamos avanzando. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. No importa qué pecado has hecho, Él no está preguntando qué tan grande falta has cometido. Él dice: mi sangre es poderosa para perdonarte. La siguiente cosa que quita el asedio del pecado, mire lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 3. Acompáñeme, Filipenses capítulo 3, y casi estamos terminando. Filipenses capítulo 3. ¿Qué otra cosa quita el asedio del pecado en nuestras vidas? Filipenses capítulo 3, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde, hermanos? Atrás, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe, hermanos? Muchos no avanzan y no se quitan el asedio del pecado, porque el Señor sí ya les ha perdonado, pero muchas de las veces su pasado los deja avanzar. Oh, es que pues yo la he regado, y hace un año fallé, y hace un mes fallé, fui infiel, vi cosas, maldije, hice esto. Pero ya viniste con el Señor y le pediste perdón. Sí, ya vine. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Dice Pablo: lo que fui ayer ya quedó ayer. Las cosas viejas ya pasaron. Eso ya quedó atrás. Si caíste en la borrachera, ya quedó atrás. Si caíste en la droga, ya quedó atrás. Voltea hacia adelante. No vivas en el ayer, no vivas en el pasado. ¿Cuántos de los que están aquí están asediados del pecado porque vives en tu pasado, discriminándote, humillándote a ti mismo? Hermano, el Señor ya perdonó, ya quedó atrás, el Señor ya olvidó. Olvida tú también para que puedas avanzar. Yo nunca podría hacer esto por lo que hice en el pasado. ¿Cuánto vivimos en el ayer, hermanos? Oh, es que yo hice algo malo ayer, pero hoy nuevas son sus misericordias cada mañana. Eso fue ayer, antier, olvídalo para que te puedas deshacer del pecado que te asedia. Amén, hermanos. ¿Cuánto potencial tenemos aquí? Pero no estamos llegando a donde Dios nos quiere llevar, porque el pecado que nos asedia no nos deja avanzar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un asesino. Percibió la muerte de Esteban. Pero Pablo no pudo haber llegado hasta el final si él no hubiera olvidado qué había pasado, qué había hecho. Pablo olvidó su pasado, vivió en su presente, trabajó en su presente para llegar hacia el futuro. Amén, hermanos. Y así el pecado se va haciendo más débil y el asedio se va haciendo menos fuerte cuando creemos las promesas de Dios. Pero ¿qué más quita el asedio? Miren lo que dice. Bueno, no vamos a ir ahí por el tiempo se me ha ido. Pero otra de las cosas, hermanos, que quita el asedio del pecado.
No creas las mentiras que el diablo te dice, que Dios ya no puede hacer nada contigo. Aquí hay jóvenes que intentaste el colegio bíblico o graduaste del colegio bíblico y estás sentado creyendo el asedio del diablo, pensando que Dios ya no te puede usar. Aquí hay hermanos que un día quisiste servir a Dios, ser llamado, fuiste llamado al ministerio, pero la regaste o fallaste, o antes eras un capitán y te equivocaste y ahora ya te banqueaste y el diablo te ha asediado, el pecado te ha asediado y te ha hecho pensar, Dios ya no te puede usar, Dios ya no puede hacer nada contigo por esa falla, por ese error que cometiste. Dios ya no te va a usar, tú ya no sirves, ya deja que alguien más haga ese trabajo que tú querías hacer. Dios ya no te va a poder usar, Él ya no te va a poder usar, Él ya no te va a poder usar, y tu mente está bombardeada, asediada del pecado. Déjame decirte algo: mientras que tus pulmones siguen respirando, mientras que tu corazón sigue latiendo, Él quiere usar tu vida. No le creas al diablo. Si tú ya no le sirvieras al Señor, ya te hubiera llevado a su presencia desde hace mucho tiempo. Amén. No le creas al diablo. Y tengo un fundamento bíblico. Estaba leyendo estas semanas la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, arrebatado, carnal, le dice: Señor, yo mismo voy a poner mi vida hasta la muerte contigo. Señor Jesucristo le dice: todos se van a escandalizar y antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Y quizá en la noche voy a predicar un mensaje de Pedro también. Pero Pedro era carnal. Llega el tiempo de la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él había dicho, sus discípulos se van. Y Pedro le seguía de lejos. No de cerca como había prometido. No estaba dispuesto ya a dar su vida. Le seguía de lejos. De repente le dicen: tú andabas con Jesús, tú eres uno de ellos. Y Pedro empieza a negar y decir: no, yo no soy, me están confundiendo. El mismo Pedro que había dicho que iba a ir hasta la muerte. ¿Y cuántos cristianos le hemos prometido al Señor: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a hacer, Señor? Y no hemos cumplido nuestras promesas como Pedro. Y Pedro ahí, negando a Cristo, el gallo cantó. Y Cristo volteó a verle, a forma de decir: ¿qué te dije, Pedro? Tú andabas con él. Y empezó a maldecir: yo no soy, paz y maldiciones y maldiciones. Se regresó al mundo, se regresó a la pesca, se regresó a su antiguo oficio, regresó otra vez hacia atrás. Pero el Señor Jesucristo lo vuelve a llamar y le dice: Pedro. Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. Aquí hay gente que ama al Señor con todo su corazón, pero le ha fallado. Y tienes un deseo de servirle. Y así como Pedro: ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ven y sígueme. Pasan 15 días. Y ese Pedro que había negado, ese Pedro que había maldecido, ese Pedro que aparentaba que ya no servía para nada, lo vemos ahí enfrente de una congregación lleno del Espíritu Santo 15 días después de haber caído, de haber fallado. Lo vemos ahí predicando y más de 3,000 personas fueron salvas. El mismo Pedro, que nadie dio un cacahuate por él, que el diablo vino y le dijo: negaste a Cristo, ya no te va a poder usar. Oh, Pedro creyó que el Señor podía usarle, que podía nuevamente hacer algo con él, y se paró, y efectivamente el Señor usó su vida. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Por qué tú dices que Dios no te puede usar? Cree al Señor que Dios puede usar. Gracias. Tu vida. Y ese círculo de asedio
se hace más pequeño y más débil cuando tú crees las promesas de Dios. No tengo el tiempo, aquí termino. Otra de las cosas, cuando hayas caído en pecado, cuando el asedio esté en tu vida, acércate con gente no carnal, acércate con gente espiritual. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarles con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, cuando caemos o cuando alguien cae, el cristiano espiritual no es el que trae la corbata y... No, el cristiano espiritual, ¿sabe qué hace? Restaura al caído. ¿Está conmigo, hermanos? Porque algunos de los que estamos aquí somos tremendos, hermanos. Traemos corbata, una Biblia como de 5 metros. Dios te bendiga, siervo. Y eres un acusador y eres cruel cuando alguien cae y le das una patada y lo humillas. Eso no es espiritualidad, eso es carnal. Amén. Por eso cuando alguien falla, hermanos, si queremos quitarnos el asedio, hemos fallado, acércate con gente espiritual que verdaderamente te ama, que verdaderamente ama a Dios. ¿Para qué? Para que restaure tu vida. ¿Está conmigo, hermanos? Para que nos ayude, gracias hermano Nahum, nos ayude a quitarnos ese último asedio. Por si queda alguna pizca, por si queda ahí algún residuo, el que alguien espiritual yo me acerque y me ayude. Échale ganas, varón, mira, vamos para adelante, te invito a ganar almas, vamos a incorporarnos en la ruta, ayúdame en mi clase, aunque sea llevar los niños al baño. Gente espiritual que te ayude a quitarte el asedio del pecado. Córrele hasta allá, hijo, con fuerza. Dios no quiere que vivas asediado. Si en esta mañana estás asediado por el pecado, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos. Gracias, hijo. Puedes sentarte, gracias. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana estamos asediados por el pecado? Hemos tirado la toalla, hemos renunciado. Y muchos dicen, pues ya nada más espero que me muera, ya no tiene sentido mi vida. Y el Señor quiere usarte, pero para que eso suceda y corras tu carrera, tienes que quitarte el asedio del pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo no sé, Señor, para quién ha sido este mensaje, pero tú sabes, Señor, cuántos corazones el día de hoy el diablo ha desanimado, el pecado los ha asediado y han dejado de correr la carrera que antes corrían. Tenemos a futuras a maestras que un día estuvieron en las clases de los niños, que ya no están. Tenemos a jóvenes que antes cantaban hermosos cantos para ti, pero ya no están aquí. El pecado los ha asediado y los ha dejado paralizados. Así como estamos en una actitud de oración, yo quisiera preguntar, si usted nos acompaña por primera vez en esta mañana y tú dices, yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera, ¿por qué no levantas tu mano? Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que levante su mano y diga, yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera? Levante su mano, queremos orar por usted. No le dé pena. Tenemos una dama de este lado, gracias Yami. ¿Habrá alguien más que diga, yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera? Levante su mano. Tenemos otra dama, si alguien me apoya, otra dama de este lado también. Gracias, hermana Michelle. Tenemos 3 damas de este lado. ¿Alguien nos puede apoyar, hermanas, que sepan ganar almas? Tenemos 2 damas también aquí. ¿Habrá alguien más que levante su mano? Diga, yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera. Levante su mano, queremos orar por usted, no le dé pena. Si usted sabe de alguien, hermanos, acércate y háblale del plan de salvación. No dejes que alguien salga sin Cristo. Y los que están ganando almas, háblenles, hermanos, también del bautismo, que es importante. Háblenle del bautismo, el paso de obediencia después de la salvación. Mientras toca el piano, hermanos, muchas veces a mí el pecado me ha asediado, me ha querido paralizar. Pero he creído las promesas del Señor y me he deshecho del pecado que me asedia. Tú no puedes correr la carrera que Dios tiene para ti
si no te deshaces del pecado que te está asediando. Si Dios te habló, y hay varios que están aquí en el altar, si Dios te habló, ¿por qué no vienes al altar y le dices: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a quitar ese asedio del pecado? Ya estoy cansado, ya estoy cansada de vivir esa vida asediada. La pornografía, las maldiciones, la mundanalidad. Señor, estoy tan cansado de ese asedio. Yo te quiero servir, yo quiero tener una mente limpia, una mente pura, pero no me deja el pecado. Deshazte del pecado que te asedia para que puedas correr la carrera que tienes por delante. Todos necesitamos correr esa carrera ligeros del peso del pecado que vamos cargando.